Hola, buenas tardes. Mi nombre es Erasmo Gael Domínguez Hurtado y estoy con mi compañero Brian Iván Ojeda Laguna y pues con el cual somos el equipo 5 y vamos a presentar los fármacos antiinflamatorios y antihistamínicos. Y pues cabe resaltar que pues vamos a tratar de ofrecer un panorama completo, generalizado y abordar los principales AINES, tanto esteroideos como no esteroideos y antihistamínicos, un poquito de su farmacocinemática y un poquito de su fisiología y cómo se metabolizan y excretan en el organismo. Primero, comenzando, pues ya sabemos qué son los fármacos antiinflamatorios. Alguna vez hemos tenido idea de qué es lo que son. Eh, Principalmente, pues se caracterizan por ser un grupo heterogéneo. ¿Qué quiere decir esto? No siempre actúan de la misma manera y tienen diferentes estructuras de las cuales se aprovechan para los efectos farmacológicos. Bueno, principalmente se caracterizan por su capacidad para reducir inflamación, dolor, fiebre y pues inhibir síntesis de sustancias mediadoras del dolor, llamadas prostaglandinas. Su mecanismo de acción principal consiste en bloquear la enzima ciclooxigenasa. ¿Qué es esto? Más adelante vamos a explicarlo un poquito más a detalle. Bueno, siguiendo con esto, los antiinflamatorios son medicamentos cuya función principal se utilizan para reducir la inflamación como parte concreta del organismo. ¿Qué quiere decir que la inflamación es algo mala? No, realmente es algo que ocurre de forma normal. Sin embargo, cuando existe una mayor inflamación de la cual es anormal o es patológica, ahí es cuando sí es recomendable pues utilizar un tipo de fármacos antiinflamatorios. Sin embargo, pues como fisioterapeutas sabemos que no estamos capacitados para explicar o recetar estos medicamentos, sus usos y indicaciones en qué patologías los debemos utilizar y en cuáles no. Continuando con esto, pues se van a dividir en dos grupos. Grupo A, los no esteroideos, como lo dije. Grupo B, los esteroideos. ¿Y qué quiere decir esto? Ah, pues que los esteroideos y los no esteroideos también se van a caracterizar en dónde hace su síntesis, en base a qué selectividad tienen acerca de la COX y cómo van a actuar dentro de ella. Vamos a continuar. Bueno, los AINES no selectivos inhiben tanto COX-1 como COX-2, lo que puede aumentar el riesgo de efectos adversos como gastrointestinales, debido a que son más agresivos para la mucosa gástrica. Dentro de estos encontramos el ácido acetil salicílico, que sería la aspirina, en otras presentaciones más conocidas, el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco y la indometacina, como principales y más cotidianos de usar. Por otro lado, tenemos los AINES selectivos de la COX-2, que son los COXIPs, diseñados para reducir la inflamación con menor riesgo, ofreciendo mayor seguridad gastrointestinal, aunque puede aumentar el riesgo cardiovascular, como sería el celecoxib y heterocoxib principalmente. Bueno, como lo dije anteriormente, pues hay que entender que la inflamación es un proceso normal cuyo se caracteriza de signos patológicos o signos clínicos que podemos encontrar al hacer una exploración física del paciente, como sería el enrojecimiento, el color, el calor, el tumor o el edema y pues la pérdida de función en el paciente. Uno de los mayores ejemplos que utilizamos todos los días es el esguince de tobillo, que pues va a tener su progreso y pues existen protocolos acerca de cómo tratarlo y que nos dice que la inflamación no es algo malo, sino que hay que tratar de, como fisioterapeutas, hay que tratar de moderarla. Y pues los médicos, como su chamba al recetar este tipo de medicamentos, pues es regularla también. Entonces,
Para seguir explicando acerca de dónde y cómo funciona la farmacocinemática de los medicamentos o fármacos mencionados, que serían los antiinflamatorios, pues hay que conocer toda la vía ciclooxigenasa. Bueno, para esto vamos a explicar que va a ser un proceso en el cual se está generando inflamación y todos los signos que mencionamos anteriormente pues se van produciendo. Tenemos un tejido usualmente que se está renovando o haciendo apoptosis como se observa en la imagen y generando nuevas células. Dentro de este tejido, pues en cada célula se encuentra la membrana lipídica en la membrana celular, como se observa en la imagen. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con esto? Ocurren muchas interacciones. Más adelante tenemos un video que lo explica mejor. Sin embargo, pues hay que desglosarlas, por así decirlo, para que sea más útil para nuestra comprensión y que podamos aprenderlos de manera mejor. Primero, pues tenemos que la membrana celular encontrada dentro de cada célula, pues esta es la que va a generar fosfolipasa, que sería a través de los fosfolípidos, y la ciclooxigenasa a partir del ácido araquidónico, que pues sería la COX-1 y la COX-2. La COX-1 se caracteriza por ser intuitiva y que sería lo que tenemos por predisposición, y la COX-2 sería lo que tenemos para desarrollar, por así decirlo. Y pues esto sería el proceso normal de la vía ciclooxigenasa, como si no existiera ninguna anormalidad, que pues va a generar tromboxanos, que los tromboxanos van a generar agregación plaquetaria y vasoconstricción regular. Obviamente esto es totalmente normal. Las prostaglandinas, pues como es una sustancia pues inflamatoria, pues va a estar regulada y va a generar vasodilatación que va a moderar o modular el dolor. El ducto arterioso va a estar abierto, el tono uterino se va a estar incrementado, que va a generar menor dolor y fiebre, o sea, que no exista en el cuerpo. Las prostaglandinas tipo 2A pues van a generar el tono uterino también. Las prostaciclinas, que sería menor agregación plaquetaria, lo que significa que no están, por así decirlo, las plaquetas no se encuentran en la sangre. ¿Esto para qué nos sirve? Pues las plaquetas, como sabemos, se utilizan para realizar un coágulo en un proceso o en un proceso de lesión o en un proceso inflamatorio. Entonces, esta no debería de estar en sangre regularmente, o sí debería de estar, pero en menor cantidad. Y esta, pues modulan las prostaciclinas en la vía ciclooxigenasa. Existe más vasodilatación, que esto mejora todos los procesos sanguíneos y vasculares que tenemos en el cuerpo. Protección gástrica, renal y cardiovascular que protege el cuerpo. ¿De acuerdo? Todo esto es lo normal, lo que haría el cuerpo en funciones totalmente funcionales, fisiológicamente hablando. Ahora, ¿qué ocurre cuando ocurre alguna lesión? Bueno, aquí pues tanto la COX-1 como la COX-2 se van a ver eh, alteradas, que va a haber mayor aumento de fosfolípidos y ácido araquidónico, que pues esto es como una cadenita. Entonces, pues va a haber dolor en la COX-1 y COX-2 debido a qué? A que como aumentan los fosfolípidos y el ácido araquidónico, pues va a aumentar los tromboxanos. ¿Qué nos va a decir? Que al aumentar los tromboxanos, prostaglandinas y prostaciclinas, pues va a generar el dolor en COX-2, que sería prostaciclinas, vasodilatación, y pues esto sería un cardioprotector, como en forma de cizallamiento. Sin embargo, pues ocurre la lesión y lo que se observa en la imagen de interleucinas tipo 1B, 1 y TNFA, todas estas
células, pues van a generar una inflamación debido a que ocurrió y también pues va a aumentar la vasodilatación debido a que a todo lo que hubo alteraciones en fosfolípidos y ácido araquidónico va a haber más aumento, por lo que las plaquetas van a empezar a irse a la sangre para formar el coágulo. Bueno, continuando. Posteriormente a que la COX-2 genera su momento de vasoconstricción para cerrar la lesión o mandar el flujo sanguíneo de plaquetas para formar el coágulo y cerrar la herida, por así decirlo, pues va a haber afectación porque pues esto va a doler. Esto va a generar histamina y prostaglandina tipo 2 y esto va a afectar a la COX-2, a la COX-2 y COX-3 de forma cíclica. Como se observa aquí, pues esto va a generar repercusiones con los signos, con los signos clínicos que observamos en un paciente, que sería calor, rubor, tumor, dolor y limitación en la funcionalidad debido a que la COX-3 se utiliza en el cerebro y pues es como bueno, digámoslo así, la vía que manda el cerebro al cuerpo para defenderse ante alguna lesión que, que esto genera interleucinas, prostaglandinas y y todas las alteraciones que acabamos de mencionar, que se supone que regulan, que normalmente deberían de estar reguladas, pues estas pierden su regulación y aumentan debido a que quieren cerrar la lesión o quieren poner al cuerpo otra vez en homeostasis. Y pues esto va a generar bradicinina y histamina, que pues estas van a hacer la inflamación. Pero ¿qué ocurre cuando hay una lesión todavía mayor? Entonces, pues hagan de cuenta que se están peleando por ver quién gana. Y cuando ocurre una lesión que no se puede modular, pues el cuerpo entra en un estado de dolor, 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 inflamación, inflamación, inflamación. ¿Qué pasa cuando nos lesionamos más de una vez? Ah, pues no, es más común que, que hayan peores signos clínicos de inflamación en la lesión. Y pues esto el cuerpo lo va a reconocer como una exacerbación de esta porque no puede lidiar, no puede enfrentar el cerrar la lesión porque siente el cuerpo que se muere. Entonces, pues aquí entran los antiinflamatorios que pues entrarían para regular toda esta vía. Y así pues volver al punto de homeostasis y pues quitar los signos clínicos que se observan y quitar o por así decirlo, inhibir la COX-2, COX-1 y COX-3, que estas son las vías del dolor que tenemos principalmente. Por eso es lo que más utilizan. Bueno, ahora, hay un video todavía más adelante que lo voy a explicar, lo podría explicar mejor, tal vez se lo pondremos hasta el final, pero bueno, siguiendo con el tema, ¿cómo van a actuar estas en esta vía oxigenasa? Ciclooxigenasa, bueno, va a ser por una inhibición enzimática. Hagan de cuenta que se van a estar compitiendo por el ciclo activo. La mayoría de los AINES como el ibuprofeno y naproxeno son ácidos orgánicos débiles que compiten con el ácido araquidónico por unirse al sitio activo del enzima COX. Aquí, ¿qué podría ocurrir? Hay dos cosas como que sería que se unen de forma reversible o se unen de forma irreversible. De forma irreversible tenemos un lado la aspirina, que sería el ácido acetilsalicílico, que pues este actúa mediante la acetilación transfiriendo un grupo acetilo a un residuo de serina en el sitio activo de la COX, deshabilitándola permanentemente. ¿Qué quiere decir? Que la va a dejar sin funcionamiento, por así decirlo. Le va a decir, ah, pues tú, hagan de cuenta que la forma reversible es como si pusiéramos una soga y quisiera jalar esa enzima para que no llegue a la inflamación y así modularla.
Sin embargo, la irreversible es, en vez de utilizar una soga, utilizamos unas esposas y esposamos la enzima. Eso es lo que hace el medicamento de la aspirina, por lo que tiene mayor efecto y más permanencia del efecto. Más adelante vamos a explicar por qué, pero este es un ejemplo del mecanismo irreversible. Ahora, por el otro lado, el reversible, quedamos que es como la soga. Entonces, la mayoría de los otros AINES se unen de forma reversible y competitiva, inhibiendo la enzima temporalmente. Casi siempre la COX-2 o la COX-1. Y pues si bloqueamos esta, por así decirlo, hay veces que se bloquea también la COX-3. Sin embargo, siempre hay que derivar con el médico para que él explique la raíz y indicaciones y contraindicaciones para aplicar este medicamento. Bueno, hay otro método que sería el bloqueo de la síntesis. Al bloquear la COX-2 se impide la cascada química que transforma el ácido araquidónico en prostaglandinas, que estas median la inflamación, dolor y fiebre, y los tromboxanos que favorecen la agregación plaquetaria. Sus consecuencias fisiológicas de la inhibición química sería un efecto antiinflamatorio y analgésico. Se debe principalmente a la reducción de las prostaglandinas que sensibilizan el dolor y causan vasodilatación. Sus efectos adversos serían los gástricos o los renales. La inhibición de la COX-1 reduce las prostaglandinas que protegen la mucosa gástrica y mantienen el flujo sanguíneo renal, lo que explica la gastritis y úlceras por uso prolongado. El efecto antiplaquetario, la inhibición del tromboxano por COX-1 en plaquetas reduce la coagulación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener indicaciones y contraindicaciones y riesgos a tomar en cuenta. Todos los medicamentos vistos en esta presentación, al menos todos tienen una contraindicación absoluta y algunas tienen especificaciones debido a algunos pacientes con patologías que afectan este tipo de vías que se van a estar presentando a lo largo de la exposición. Continuando con el tema, vámonos con los antiinflamatorios no esteroideos. La inflamación es un mecanismo de defensa, como dijimos, provocado de forma más atinada por lesiones o signos de degeneración o fibrosis de los tejidos. Y pues las más comunes de inflamación sería sistema musculoesquelético, fiebre reumática, artritis reumatoide, espondilosis anquilosante, relacionados por daño tisular como fracturas, dislocaciones o luxaciones, esguinces, etc. Los AINES son la primera elección porque la mayoría son antitérmicos, antiagregantes, plaquetarios y irucosídicos. ¿Qué quiere decir? Que no va a tener tantas repercusiones como lo sería un antiinflamatorio esteroideo. ¿Qué quiere decir? Que el antiinflamatorio esteroideo imagináramos que va a hacer mayor efecto, sin embargo, ese mayor efecto va a durar de forma menos prolongada y va a afectar algún tipo, ya sea alguna vía gastrointestinal o alguna vía renal, por lo que no podemos estar, aunque son medicamentos que son de venta libre, pues no podemos estar diciéndole al paciente, menos nosotros que no somos médicos, pues que debemos de recetar, debemos de decirle, pues tómese el naproxeno, tómese el ibuprofeno o así, señora. No, o sea, tienen sus indicaciones, tienen sus riesgos y esos riesgos muchas veces no te los habla el médico. Ah, hay que, si el paciente no conoce esos riesgos y no conoce que el ibuprofeno, por ejemplo, no se puede consumir si el paciente tiene un riesgo patológico de producir un daño renal, pues nosotros como fisioterapeutas especializados en esto, pues hay que darle por lo menos la información que nosotros sabemos o conocemos acerca de esto. Continuando con el tema, pues los mecanismos lo dividí en dos. Hay una parte donde utilicé los mecanismos principales que me hablan todos los artículos mencionados, pero eso fue anteriormente. Y estos mecanismos es a través del libro que nos compartió
el profe. Se llama el libro de Kepsu y farmacología para el fisioterapeuta, que pues vamos a explicar. Es a grosso modo también. Eh, Principalmente los no esteroideos, como lo estoy hablando, pues actúan inhibiendo la enzima ciclooxigenasa. En condiciones normales, pues estas se convierten y, como dijimos en la vez pasada, modulan prostaglandinas y tromboxanos y bloquean toda la cascada de la vía ciclooxigenasa, mencionándola anteriormente, debido a una lesión. Bueno, van a existir dos diferencias entre si se inhibe a la COX-1 y la COX-2. Está mejor explicado en el video y en el diagrama y en las imágenes que pusimos anteriormente. Sin embargo, pues aquí está más específico en base a cada una. Bueno, existen tipos de enzima, está la COX-1 y la COX-2. La COX-1, como dijimos anteriormente, es constitutiva. ¿Qué quiere decir? Que esa ya la tenemos por default. Y la COX-2 es inducible. Como que sería como el que tu cuerpo esté preparado para el patógeno y pueda, eh, pues, ser combatido, pero a través de un mecanismo externo que es introducido al cuerpo. Bueno, la COX-1, ¿dónde se ubica? Se encuentra en la mayoría de los tejidos en el cuerpo y la COX-2 se activa principalmente ante estímulos inflamatorios. ¿Qué quiere decir? Que la COX-1 pues está chambeando todo el día o todo el rato y el COX-2 únicamente chambea cuando ocurre alguna lesión o es llamada para combatir. La COX-1, su principal función serían funciones fisiológicas como mantenimiento de protección de la mucosa, control de flujo sanguíneo, renal y la hemostasia, que sería la agregación plaquetaria, explicándola anteriormente. La COX-2 sería responsable de la producción de prostaglandinas en procesos patológicos, inducción de fiebre en el hipotálamo y la percepción del dolor a nivel central. Su clasificación, pues aquí están súper desglosados y cada una a qué pertenece. Pues nada más vamos a tratar de hacerlo lo más rápido que se pueda. Salicilatos estaría el ácido acetil salicílico y el acetilsalicilato de lisina. Paramiofenoles, paracetamol. Pirazolonas, metamizol, dipirona y fenilbutazona. Indolacéticos, indometacina, fenilacéticos, diclofenaco, pirolacéticos, ketorolaco, piranoindolacéticos, etodolaco, fenilpropiónicos, ibuprofeno, ketorolaco y naproxeno, oxicam, spiroxicam, meloxicam y ornoxicam. Fenamatos, meclofenamato, ácido fenámico, inhibidores preferentes de COX-2, nabumetona, inhibidores selectivos de la COX-2, celecoxib y heterocoxib. Bueno, sus efectos principales serían acción antiinflamatoria por la misma vía, la acción analgésica. Estas, aquí sí hay que aclarar que van a hacer una reducción de la sensibilización en terminales nerviosas libres y periféricas, tanto a nivel central como periférico, en nivel espinal y cerebral. Acción antitérmica, bloqueo de las mismas en el hipotálamo responsable de la temperatura, que sería el centro regulador. Acción antiagregante, sería por inhibición de COX-1 en plaquetas. Y destaca el ácido acetilsalicílico por su unión irreversible, como la mencionamos hace un rato. Acción urocosúrica. Algunos AINES a dosis altas, como los salicitalatos, compiten por el transporte del ácido úrico, siendo útiles en ataques de gota, como la artritis gotosa. Bueno, entonces, ahora, ¿cuál elegir? Los AINES no selectivos inhiben COX-1 y COX-2, y los selectivos únicamente la COX-2. ¿Y esto en qué nos deja?
Bueno, los inhibidores únicamente selectivos de la COX-2 reducen la inflamación minimizando los efectos gastrointestinales al respetar la COX-1. Como mencionamos, pues si su función de la COX-1 es un proceso un poquito gastrointestinal y, y ¿cómo se llama? Y de agregación plaquetaria y demás cosas. Si digamos que al elegir la COX-2, pues vamos a dejar de activar la COX-1, permitiendo esto que no haya tanta afectación a nivel gastrointestinal como se veía en la vía ciclooxigenasa presentada hace un momento. Y pues, ¿cómo se va a usar? Bueno, principalmente la utilizan los médicos o la diagnostican para disminuir fiebre, dolores de baja o mediana intensidad, normalmente no viscerales, que quiere decir que no van a estar en estómago o en órganos. Ejemplo, artrialgias, mialgias, cefalialgias, migraña, disminorrea y ataques de gota. A dosis suficientemente altas también para dolores postoperatorios, postraumáticos, cólicos renales, dolores cancerosos en primera etapa como con un opioide débil. Son eficaces para la artritis reumatoide, la osteoartritis, tendinopatías, bursitis espondilosis anquilosante y artritis juvenil. Bueno, ¿qué ocurre principalmente en México? Bueno, los AINES son uno de los grupos terapéuticos que provocan mayor porcentaje de efectos adversos mencionados anteriormente. Principal problema es la automedicación en México y como personal de salud debemos recordar a nuestros pacientes que no son fármacos inocuos y que no puede ocurrir nada por tomártelos. O sea, no. O sea, debe de estar indicado y debe de estar considerado por el médico. Debe de saber los riesgos que conlleva acá el paciente y ser experto en su patología. ¿De acuerdo? Empecemos con los primeros. El ácido acetilsalicílico, pues su farmacocinética sería su absorción es rápida en el estómago y la parte superior del intestino delgado. Alcanza su nivel máximo de 1 a 2 horas. Su metabolismo es que se hidroliza rápidamente en solo 15 minutos, convirtiéndose en ácido acético y salicilato gracias a las esterasas en sangre y tejidos. Se une a proteínas, que sería la albumina de forma no lineal, y su excreción sería renal. Debido a la alcalinización de la orina, acelera su eliminación en el cuerpo. Su mecanismo de acción sería que es un inhibidor irreversible de la COX plaquetaria, efecto antiplaquetario de 8 a 10 días. Vida media de la plaqueta, el efecto sistémico sería de 6 a 12 horas por síntesis de una nueva enzima. ¿Para qué se aplica? Prevención cardiovascular por su efecto antiplaquetario, infartos, angina inestable isquemia cerebral, reducción del riesgo en cáncer de colon, manejo de preeclampsia y eclampsia en el embarazo, seguridad y riesgos, efectos adversos principal, la intolerancia gástrica y úlceras. Contraindicaciones sería paciente con hemofilia por riesgo de sangrado, a ese paciente no se le pone. Como se ve en la imagen, pues este actúa únicamente en la COX-2, ¿de acuerdo? Y pues vamos a seguir. Los salicilatos no acetilados. ¿Qué quiere decir? Que pues estos vienen de un salicilato, sin embargo, se distinguen porque se busca un efecto antiinflamatorio potente. ¿Qué quiere decir? Que son más potentes y son inhibidores mucho más débiles de la enzima COX debido a su principal característica que no interfieren en la agregación plaquetaria, lo que lo convierte en una opción preferentemente para pacientes donde la inhibición de la COX representa un riesgo clínico elevado. Su uso sería pacientes con asma, personas con tendencias hemorragiparias o incluso en aquellos que presentan cuadros de disfunción renal, siempre bajo una supervisión médica estrecha. ¿Qué quiere decir? Que debe de estar en constante monitoreo del paciente por un médico especialista. En cuanto a su administración, estos fármacos se emplean en dosis de hasta 3 a 4 gramos de salicilato al día.
Su ventaja adicional que sería en el entorno clínico tiene una buena seguridad y eficacia porque pueden ser monitoreadas con precisión mediante la determinación de niveles séricos de salinidad en la sangre de pacientes. Y por otro lado tenemos los inhibidores de la COX-2, que sería mecanismo y beneficios, diseñados para bloquear la inflamación de la COX-2 sin alterar protección gástrica y plaquetaria de la inflamación. Con un 50% menos de daño gastrointestinal. Su perfil cardiovascular sería que a diferencia de un AINE clásico, este no posee un efecto cardioprotector porque no inhiben los tromboxanos. Entonces, al bloquear la prostaciclina vascular pueden favorecer eventos trombóticos, por la que este medicamento, como los fármacos Rofecoxib y Valdecoxib, fueron retirados del mercado debido a su riesgo renal y su uso clínico debido a que podía presentar una toxicidad similar a un AINE no selectivo, ya que la COX-2 también actúa en el riñón y pues para compensar esto, la falta de protección gástrica pues no nos conviene, menos a nuestros pacientes. Entonces, algunos pacientes deben combinarlos con dosis bajas de aspirina. ¿Qué quiere decir? Que no es tan beneficioso para el paciente. Entonces, si alguna vez escuchamos que el paciente llega con nosotros y dice, pues tomo Rofecoxib o Valdecoxib, sé que pues ya no son medicamentos tan vendidos o utilizados en el diagnóstico. Sin embargo, pues es México, entonces todo el rato vienen con diagnósticos y con medicamentos erróneos para patologías erróneas. Y pues nada más, para hacer la estimación y para siempre, aunque no sepamos qué fármaco es el del que nos están hablando como fisioterapeutas, pues sí, sí investigarlo y sí saber por qué sí, por qué no. Y en base a eso, pues a lo mejor tratar de darle una recomendación de volver a ir con con otro médico o tomar otro punto de vista más atinado de algún otro. Continuamos como inhibidores de la COX-2, vistos anteriormente, pues tiene sus ramificaciones, que sería Celecoxib. Bueno, este se asocia con una menor incidencia en úlceras detectada por endoscopía en comparación con la mayoría de los AINES tradicionales. Al ser una sulfonamida, existe el riesgo de provocar exatemas. ¿Qué es un exatema? Bueno, son erupciones cutáneas en pacientes sensibles. Su interacción y riesgos es que sus efectos secundarios generales especialmente son a nivel renal y son consistentes con el perfil de riesgo de los demás AINES. ¿Qué quiere decir? Que pues sí es muy utilizado, sin embargo, tiene unas de los efectos secundarios generales de todos estos AINES. Tenemos el meloxicam. ¿Qué quiere decir? Pues, ¿qué lo hace diferente? Pues que actúa de manera preferencial sobre la COX-2. A dosis mínimas muestra mayor selectividad. ¿Qué quiere decir? Que es más potente que un AINE clásico, pero es menos potente que un COTSIF puro, como lo vimos anteriormente. Los COTSIF, todos los acabados en COTSIF tienen mayor potencia, sin embargo, pues digamos que está entre la línea media de los dos. Presenta un mejor perfil para tolerancia gástrica, con menor síntomas y complicaciones clínicos en comparación con fármacos como el diclofenaco, naproxeno y piroxicam. Efectos en plaquetas, aunque es capaz de inhibir la síntesis de tromboxanos, incluso a dosis superiores a las recomendadas, no llega a alterar la función plaquetaria de la forma significativa en el paciente, manteniendo un comportamiento distinto a los AINES no selectivos en este aspecto. ¿Qué quiere decir? Que no altera función plaquetaria a diferencia de otros AINES no selectivos. Tiene menor síntomas, menor complicaciones, menos selectivo que el Celecoxib y se encuentra entre un AINE y un COTSIF puro, en pocas palabras.
Vamos con los AINES no selectivos, que ahora sí entra uno de los más utilizados en la rama médica, que sería el diclofenaco. Este es un inhibidor relativamente no selectivo de la COX. Bueno, se utiliza en menor frecuencia de úlceras gastrointestinales que otros AINES. Se utiliza para disminuir el riesgo. Existen presentaciones combinadas con misoprostol o omeprazol, aunque pueden presentar efectos secundarios como diarrea o complicaciones renales en pacientes de riesgo. A dosis de 120 gramos por día puede alterar el riesgo de sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular. ¿Qué quiere decir? Que con mayor frecuencia este es más usado, pero requiere mayor vigilancia en tratamientos prolongados. No podemos decirle al paciente que lo utilice por mucho tiempo. ¿Qué otra cosa es que es la que su ventaja de esta y porque es muy utilizada? Por su versatilidad y presentación. Además de la vida oral, en características sería que posee múltiples aplicaciones, como sería oftálmica, que sería para prevención de inflamación posoperatoria y cirugía de estrabismo, o tópica, eficacia en tratamiento de queratosis solares. También existen otras vías que sería disponible en supositorios para analgesia posoperatoria, como enjuagues bucales y soluciones intramusculares. Diflunisal, que sería, es un derivado del ácido salicílico, sin embargo no se convierte en salicilato, debido a que posee un ciclo enterohepático que permite liberar nuevamente la fracción activa del fármaco. ¿Qué quiere decir? Que pues va a ser metabolizado de forma hepática como de la función de renal y pues va a tener una mayor, ¿cómo decirlo? Una mayor eficacia y bueno, y un efecto más prolongado. Por su manejo, es más recomendado para el manejo de dolor por metástasis óseas. Procedimientos de cirugía odontológica. En casos de artritis reumatoide se recomienda una dosis de 500 a 1000 miligramos diarios divididas en dos tomas. Presentaciones y precauciones. Existe una presentación en ungüento oral al 2% muy útil para lesiones bucales dolorosas y es cruzar, ajustar o limitar la dosis en pacientes con daño renal significativo. Por otro lado, tenemos el etodolaco, que es su mecanismo y estructura está derivado igual del ácido acético, con una semivida intermedia, que quiere decir que va a durar un poquito menos. Sin embargo, pues sí, se va a durar algo. Y pues entra en contacto con el organismo de forma original. Su dosificación sería para el manejo del dolor y la inflamación entre 200 y 400 miligramos administrados cada 6 a 8 horas. Flurbiprofanol, derivado del ácido propínico. Mecanismo sería que es un inhibidor no selectivo de la COX, que también afecta el TNFA. Posee una circulación anterohepática. Su uso clínico es más oftálmico, tróxicos, intravenoso. Evita la miosis transoperatoria. De forma sistémica es para analgesia perioperatoria y alivio de faringitis. Los efectos adversos sería que puede causar raramente efectos neurológicos como rigidez, temblor y ataxia. El ibuprofeno. Bueno, a niveles altos es un potente antiinflamatorio comparable con una aspirina. Y en dosis bajas, pues únicamente se utiliza como analgésico, como para personas infantes. Existen presentaciones en crema y gel líquido muy efectivas para la osteoartritis y dolor dental. También presenta precauciones importantes. No se, no se receta para meningitis aséptica, especialmente en pacientes con lupus eritematoso. Contraindicado con pólipos nasales o asma por aspirina. Es debido a que puede bloquear el efecto cardioprotector de esta y no se recomienda su uso en pacientes con riesgo cardiovascular tampoco. Y pues también tampoco en pacientes con anemia aplásica.
Indometacina sería un potente inhibidor no selectivo de la COX. Se utiliza para uso oftálmico de dolor coronal, enjuagues bucales para inflamación gingival, inyecciones epidurales para el dolor postquirúrgico en columna y pues se utiliza entre el 15 y 25% de pacientes que sufren cefalea intensa, mareo, confusión, síntomas psiquiátricos, también otras cosas que es que sufre riesgos gastrointestinales como la pancreatitis que pueden crear o causar necrosis papilar renal y como fisioterapeuta es que la indometacina se usa para evitar que se forme un hueso en lugar que no debería. Este le podemos utilizar en procesos de rehabilitación y rango de movimientos que sean exitosos, como pacientes que sufrieron una artroplastía, que sería un reemplazo de cadera o rodilla. Cetoprofeno sería un fármaco con mecanismo de acción dual que permite inhibición tanto de la COX de forma no selectiva. Principalmente en este medicamento es que sus efectos adversos más notables se encuentran en el sistema nervioso central y tracto gastrointestinal. Cetorolaco, analgésico de potencia elevada. Es un potente analgésico y es tan eficaz que se emplea con éxito para sustituir la morfina. ¿Qué quiere decir? Que hay que tener, o sea, es muy bueno, pero hay que tener mucho cuidado debido a que su uso sistémico debe de ser breve. Si lo utilizamos de manera prolongada o si el paciente vemos que le ponen este cetorolaco de forma, pues sí, un poquito prolongada, pues hay que tener cuidado porque podemos dormir a nuestro paciente. Y pues su consumo va a ser crónico, aumenta significativamente el riesgo de toxicidad renal y pues hay que tener mucho cuidado porque se puede combinar con un opioide, es más normal que lo combinen con un opioide en paciente crítico, entonces hay que hacer la observación si vemos que presentaría un riesgo. Nabumetona, pues su principal ventaja logística es su semivida de más de 24 horas, es su efecto principal. En pacientes con daño renal, su permanencia en el cuerpo se duplica, lo que exige una precaución. Se puede aplicar, sin embargo, pues hay que tener cuidado. Por otro lado, es que sus efectos secundarios son igual que un naproxeno, específicos y tienen pseudoporfiria y fotosensibilidad y los otros riesgos comunes de los otros AINES. Tenemos el naproxeno, muy eficaz en afecciones reumatológicas. Destacan por su versatilidad de presentación y pues sus efectos adversos son tan comunes como los otros AINES. Se han reportado casos raros incluso de neumonitis alérgica, vasculitis y pseudoporfiria. Eh, El famosísimo Flanax. El oxaprocina, que su semivida es de 50 a 60 horas, que quiere decir que duró muchísimo, permite una dosificación muy cómoda sin presentar circulación enterohepática, presenta efecto analgésico y antiinflamatorio y pues lo hace útil en el tratamiento de la gota al ayudar a la eliminación del ácido úrico. Piroxicam. Capacidad de actuar sobre el sistema inmune, dosis elevadas, inhibiendo migración de leucocitos y reduciendo la producción de radicales libres. Principal ventaja clínica es su semivida prolongada, lo que facilita su aplicación en el tratamiento. Sin embargo, uno de los riesgos principales es que tiene mayor riesgo gastrointestinal. Aumenta drásticamente la incidencia de úlceras y hemorragias, alcanzando un riesgo de hasta 9.5 veces superior al de otros fármacos de su clase. Entonces, a lo mejor
sí es un medicamento que podemos aplicar, bueno, que puede aplicar un médico de forma más prolongada, sin embargo, puede generar mayor efectos secundarios. Es cómodo para el médico, pero es nocivo para el paciente, o estamos pues perjudicándolo más de lo que le estamos ayudando. Y como últimos sería Sulindac y Tolmetina. Sulindax, pues este va su diferencia es que se va a metabolizar en, de forma sulfúrica gracias a un ciclo enterohepático. ¿Qué quiere decir? Que va a estar en contacto que va a ser procesado por el hígado y tiene una gran capacidad para suprimir pólipos intestinales y potencial para inhibir la aparición de ciertos tipos de cáncer, como el de colon, de mama y de próstata. En cuanto a su seguridad, es necesario vigilar la función hepática. ¿Qué quiere decir? Que pues por así decirlo, ayuda a prevenir o inhibir la aparición de ciertos tipos de cánceres. Sin embargo, pues puede afectar la función hepática, puede afectar el hígado y pues sus reacciones han sido graves, pero son poco frecuentes, como síndrome de Steven Johnson y necrosis epidérmica, alteraciones hematológicas como agranulositis y síndrome nefrótico. Tolmetina se caracteriza por tener una vida breve y pues su toxicidad es comparablemente igual que los otros AINES. Sin embargo, pues esta es de más corta y es más cómoda para pacientes como sustituyendo por el naproxeno o la oxaprocina. Bueno, volviendo a lo mismo, pues esta es como su presentación, sus explicaciones más básicas. Quería explicarlo un poquito mejor porque cada una tiene sus vías y hay que hablarlas. Dentro de los que no mencionamos, si no los menciona el libro, yo los vi por fuera. Serían los paraminofenoles, es que dentro de este entra el paracetamol, sin embargo también entraba como otros. Entra como analgésico antitérmico muy utilizado a diferencia de los demás, no es antiinflamatorio ni afecta la agregación plaquetaria. ¿Qué quiere decir? Que pues este sí no le va a afectar y no tiene muchas contraindicaciones. Sus contraindicaciones por efectos de aplicación a largo plazo sería insuficiencia hepática grave y pues que podría ser altamente hepatotóxico en dosis elevadas. Ujú. En las pirazolonas ya las mencionamos. Hay que nada más mencionar que entra el metamizol, el dipirona y el fenilbutazona. Indolacetílicos, indometacina, muy gastrolesivo. No se recomienda en pacientes con antecedentes psiquiátricos, por lo mismo que dijimos anteriormente. Fenilacéticos como diclofenaco, para dolor musculoesquelético agudo y crónico. Efecto en el hígado, administrado por vía oral o intramuscular. El diclofenaco en esta, como lo vimos, también existen otras presentaciones, es por eso que pues es muy usado. El ketorolaco y etodolaco, como lo mencionamos, a largo plazo, pues puede ser como un opioide para el paciente, por lo que hay que recomendarlo a dosis menores. Tiene altos índice de efectos. Sin embargo, hay que dosificar, bueno, el médico lo debe dosificar y se debe de interrumpir a partir de poca tiempo de duración. Y los fenamatos, que sería ácido mefenámico y meclofenamato, utilizados para dolores menstruales, dismenorreas y dolores leves. Y pues nada más, los otros ya los hemos mencionado bastante. Entonces,
Como efectos adversos generales de todos en general, de todos los mencionados anteriormente, sería sistema nervioso central, cefalea, acúfenos, mareo, cardiovascular, retención de líquidos, hipertensión, edema y rara vez insuficiencia cardíaca congestiva, gastrointestinal, dolor abdominal, displasia, náusea, vómito y rara vez úlceras o hemorragias. Hematológicos, trombocitopenia ocasional, neutropenia o incluso anemia aplásica. Hepáticos, función hepática normal y algunas veces insuficiencia hepática. Pulmonares, asma. Dérmicos, exantemas en todos los tipos. Prurito, renales, insuficiencia renal, hiperpotasemia y proteinuria. Y pues a forma de conclusión, este es un mecanismo donde pues van a inhibir la COX. Su absorción de la mayoría son de forma oral y algunos tienen otras vías de administración. Su distribución es que algunas se unen a proteínas y pueden causar interacciones con otros fármacos, por lo que el médico debe de considerarlo. Su metabolismo y excreción es de forma hepática por el hígado y por vía oral, digo, vía renal. Y contraindicaciones, úlceras gástricas, insuficiencia renal o hepática grave y pues no recomendarlo cuando una embarazada vaya en el tercer trimestre. Pues les voy a comentar lo que serían los fármacos antihistamínicos. Ahora sí le puedes cambiar, por favor. Bueno, aquí primero quiero empezar con lo que es la histamina. ¿Qué es esto? Básicamente la histamina es aquella alarma que nuestro cuerpo va a estar produciendo como pues una alerta de seguridad. ¿Para qué? Para que en su origen lo que va a provocar es guardar unas células llamadas mastocitos y esto va a provocar una activación. ¿Cómo? Bueno, cuando algo extraño, como no sé, lo que es el antígeno, va a entrar en el cuerpo, lo que es el mastocitos va a explotar, o sea, se va a desgranular y esto va a liberar lo que sería la histamina. El problema va a ser un exceso de causas de broncoconstricción, que es el cierre de los pulmones. La hipotensión, que esto es la baja de la presión, y el edema, que el edema sería la hinchazón. Todo esto sería en UCI, que sería reconocido como lo que es una fuente de emergencia. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, ¿cómo se va a detener la histamina? Primero que nada, vamos a tener que es un antagonista fisiológico que, como lo que sería la adrenalina, esto va a bloquear lo que serían los receptores. Pero lo que va a provocar es lo opuesto, o sea, sube la presión y va a abrir los bronquios. De esta manera va a ser vital en la inflaxia. En los inhibidores de la liberación, esto va a proceder como lo que es el cromolín y esto va a evitar que sea un mastocito de manera que explote. Y los antagonistas de receptores, que serían los antihistamínicos en esta ocasión, van a bloquear lo que sería una cerradura. ¿Para qué? Para que posterior a esto la histamina no pueda entrar. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, empezaremos ahorita con lo que serían las clasificaciones. Vamos a tener en cuenta que van a ser dos, lo de la primera generación y los de la segunda generación. En este caso, como un pequeño resumen, la primera generación son los que van a ser más antiguos son más antiguos, pero son potentes. Y en la segunda generación serían como que los más modernos y selectivos. Por ejemplo,
En la de primera generación, que vendría siendo, no sé, lo que sería la nifendiramina, la clorfenamina, prometacina, y con una característica que van a ser, no sé, como los liposolubles, que va a significar, no sé, el que estén atravesando la barrera. Los efectos en UCI, como la sedación, por eso se van a estar usando como un auxiliar para poder dormir. Tenemos antieméticos, que estos son buenos para los mareos, que vienen siendo como la cinetosis. Los anticolinérgicos, que van a sacar la mucosa, pero pues el detalle de es que pueden causar la visión borrosa o algún tipo de retención en la orina. Como tendremos ahorita lo que sea la segunda generación, que viene siendo como comité de los modernos y los selectivos. El ejemplo de este sería la loratadina, certicina, fexofenadina, con una característica de que pues en esta ocasión no van a atravesar lo que es en el cerebro fácilmente. Son como sustratos de lo que sería la preglucerproteína. La ventaja de esto es que viene siendo una opción de que no da sueño. Dura más tiempo, de unos 2 a 24 horas, y son ideales como para poder realizarlo como un tratamiento de manera larga y de alergias o una urticaria crónica. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, aquí ahora sí llegaríamos a lo que sean los antihistamínicos de la primera generación. Explicarlo un poquito más a detalle y de manera desglosada. En esta ocasión empezaríamos con lo que sería la difenidramina. Vamos a agarrar mitad de la primera generación y mitad de la segunda. Como en esta ocasión son bastantes, tomaremos los primeros principales, 4 y 4. En su clasificación vamos a tener que sería de la primera generación y sería etanolamina con un metabolismo de manera hepática. Su eliminación va a ser renal y una de sus características es que va a ser muy sedante, más aparte de esto, va a ser efectivo y anticolinérico. Como una contradicción de esto, la glaucoma sería uno de ellos, la hiperplasia prostática, el uso del alcohol con uno de los dispersores del el sistema nervioso central. Y en los pacientes, en este caso, tendríamos a favor lo que sería lo que es el insomnio, alergias agudas y tratar de evitarlo en esta ocasión en personas geriátricas, los pacientes ancianos. Este, bueno, tenemos en la siguiente estas dos, uno de ellos que va a ser la clorfenamina, con una clasificación que va a ser alquilamina. Su metabolismo también va a ser hepático y esto va a ser una eliminación renal. Como característica de va a ser menos sedantes y que va a estar difenamina y su contracción va a ser HTA severa, retención urinaria y en los pacientes en este caso va a ser de resfriado común. Posterior a ello tenemos la prometacina. Su clasificación de va a ser fenotisanina, su metabolismo va a ser hepático también, la eliminación va a ser renal y tenemos una de sus características que va a ser antiemético potente, más aparte de esto va a ser un sedante, con una contradicción, en este caso a niños menores de 2 años, depresión respiratoria y en los pacientes vamos a tener lo que sean los mareos por movimiento. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Bueno,
Igual continuando con la primera generación, tenemos hidroxicina. Su clasificación va a ser piperacina con un metabolismo que va a ser hepático, pero aparte de esto sería cetricina. Su eliminación va a ser renal con su característica que va a ser ansiolítico, más aparte un antipruriginoso. Y su contradicción en este caso va a ser en el embarazo, con los pacientes con ansiedad, más aparte de las alergias. ¿Le puedes cambiar, por favor? Ok. Bueno, posterior a esto empezaremos a mencionar los que serían de segunda generación. Tenemos aquí la loratadina. Se va a clasificar como segunda generación con un metabolismo hepático y de cima. Su eliminación va a ser un 40% en lo que sería la orina, un 42% en las heces, y en este caso su característica no va a ser de sedante, sino una acción prolongada, con una contraindicación insuficiente y hepática grave. Para esto, en los pacientes sería de primera elección en rinitis. Después de ello, tenemos lo que sería la cetricina. En este caso, una clasificación tendremos de segunda generación, pero va a ser derivado de hidroxina. En este tenemos su metabolismo que va a ser mínimo hepático y tenemos que es una eliminación renal. Va a estar caracterizado porque puede causar ligeras somnolencias y con una contraindicación que va a ser de insuficiencia renal. Para en esta ocasión, los niños y adultos. En la siguiente, por favor. Bueno, para aquello tenemos esto que viene siendo la fexofenidina y se va a clasificar de nuevo en la segunda generación con su metabolismo mínimo hepático y Access Medicina. Para aquí, en la eliminación tenemos que es un 80% en lo que sería las heces y el 11% en renal. Access Medicina y se va a caracterizar con que sería de no sedante real. Esto es más seguro en el sistema nervioso central. Tenemos una contraindicación que va a ser interacción con juegos y esto va a hacer que va a disminuir la absorción. En estos pacientes vamos a tener lo que van a ser conductores y estudiantes. ¿Le puedes cambiar al siguiente, por favor? Bueno, para esto tenemos aquello que va a ser el ajustar o qué podemos ajustar en el médico. Hablaremos de lo que es la analogía. En la primera generación básicamente son como muchas llaves maestras, se podría decir, ya que esto abre muchas puertas de receptores de sueño, de náuseas y de alergias. Mientras tanto que en la segunda generación tenemos que son como una llave de seguridad que solo va a abrir la puerta de la alergia, básicamente. En mencionar en la UCI hay que recordarle al profesor, a algunos profesores, que en cuidados intensivos lo que viene siendo la difenhidramina va a ser como en esta ocasión nuestro aliado, ya que básicamente por las reacciones en medicamentos y por las adrenalinas que tendremos, en su momento va a ser de manera variada y esto va a reinar en el paciente. Va a estar en esta ocasión como chocando. Y tenemos una tablita de las clasificaciones un poquito más resumidas con la primera generación y la segunda generación. Su característica, en la primera tendremos la sedacción, que va a ser de una alta atraviesa barrera cerebral. Tenemos la duración, que va a ser corta, de 4 a 6 horas. Su uso común, que va a ser un insomnio, náuseas y el Parkinson. Y efectos extra. En esta ocasión va a ser
anticolinéricos, que sería de boca seca. Para la segunda generación, tenemos que en su sedación va a ser una escala, va a ser escasa o nula. Tenemos que en su duración va a ser en esta ocasión larga de 12 a 24 horas. En su uso común va a ser rinitis alérgica y una urticaria. Y para efectos extra vienen siendo muy específicos. En la siguiente diapositiva tenemos los nombres de los fármacos y sus usos en específico. Para la primera generación, bueno, para la generación tenemos fármacos comunes, tenemos su uso principal, tenemos que en la primera va a ser difenhidramina, clorfenamina e hidroxina. Tenemos que sus alergias van a ser agudas, vamos a tener mareos por movimiento, vamos a tener lo que es el insomnio ocasional y un prurito intenso. Tenemos lo que es la segunda generación, que va a ser loratadina, certicina y fexofenadina. En este caso, aquí, como mencioné anteriormente, la rinitis alérgica, esta es estacional, una urticaria crónica y idiopática. Para la tercera, que tendremos una tercera, tendremos que va a ser desloratadina, levocitracina, y tenemos las versiones refinadas como lo que sería la mayor potencia en menos efectos secundarios. Y aquí, como por último, tendremos lo que serían las indicaciones. Para esta ocasión, posterior a ello, se van a percibir principalmente por lo que sería el alivio de los síntomas. Cuando tenemos una relación con alguna liberación de los histamina, como por ejemplo la rinitis alérgica, que pues van a ser los estornudos, algún tipo de picazón nasal o goteo, que sea moderado o exagerado. Tendremos la conjuntivitis alérgica, que en este caso van a ser los ojos rojos, van a ser llorosos o con picazón. Los urticaria, que van a ser las ronchas, picazones en la piel y las reacciones anafilácticas, como por ejemplo coadyuvantes junto con la adrenalina. La cinetosis, que son prevenciones de las náuseas, algún tipo de mareo en viajes en específico, ya sea, no sé, al salir en algún tipo de vehículo, auto, motoneta, autobuses o simplemente en la bicicleta, teniendo en cuenta que esto sería básicamente de la primera generación. Em, Tenemos los que serían los mecanismos de acción. Básicamente, a diferencia de los que la mayoría cree, no destruyen. En este caso sería la histamina. Vamos a tener que su mecanismo va a ser básicamente los antagonismos competitivos, cómo van a actuar, los tapones que van a tener en este caso, cómo se van a unir a los receptores, ya sea del H1, que estos van a estar ubicados principalmente en los vasos sanguíneos, en los bronquios y en terminaciones nerviosas. Eh, Vamos a tenerlo como un estabilizador, un estabilizador receptor, en el cual van a estar ocupando lo que es el lugar del receptor. Esto va a tratar de impedir que la histamina no se esté acoplando, eh, presentando un resultado al estar en el receptor que van a estar bloqueados y no van a producir lo que sería la inflamación, el picor o algún tipo de lacrimeo, la producción del moco también. Y básicamente tendremos ahora lo que sean los histamínicos de primera generación. Sería un poquito más de lo mismo. En este caso vienen siendo los fármacos antiguos, como por ejemplo los que van a dar la capacidad de cruzar ese tipo de barrera de hematoencefálica para, ¿para qué? Para que sea como un tipo de sedante.
Además de esto, vamos a tratar de tratar estas alergias que se van a estar usando para poder ayudar a dormir en esta ocasión y para poder tratar el Parkinson leve de una manera más específica de anticolinéricos, como por ejemplo tendremos estos tres que viene siendo la clorfenamina. En este caso es un componente de manera estándar donde muchos antigripales de la venta libre van a estar ayudando con el estornudo, con algún tipo de goteo nasal. En la hidroxina vamos a tener que son muy utilizados para el picor. Todo ese punto donde se está originando en los nervios o algún tipo de alergia, como un ansiolítico o por ejemplo tenemos también lo que serían las leves antes de la cirugía. Y por último tenemos lo que sería la dimidrinato o Dramine, que es un tipo de derivado, en esta ocasión de fenilmina, que va a estar enfocado en algo exclusivamente. Por ejemplo, tenemos en el bloqueo del centro del vómito o en el cerebro para tratar de evitar algún tipo de mareo por el mismo movimiento. Para posterior a esto tenemos los de segunda generación. En esta ocasión estos no van a ser sedantes. Básicamente estos fueron diseñados para hacer algún tipo de molécula más grande o menos liposolubles. ¿Por qué? Porque esto básicamente no van a estar entrando de manera más fácil en la parte del cerebro, evitando el sueño. Tenemos otras tres, la loratadina, certicina y fexofenadina. Empezando con la loratadina, va a ser ese tipo de fármaco de referencia para tratar de eh, controlar la rinitis alérgica y evitar que no sea tan frecuente. Tenemos una duración de 24 horas y pues normalmente no sería somnolencia. Para la certicina va a ser más efectiva, pero en esta ocasión en la urticaria, que como comenté vienen siendo las ronchas en la piel o algún tipo de metabolismo de la hidroxina. El efecto de este va a ser un sedante intenso. Aunque algunas de las personas pueden tratar de causar algún tipo de, no sé, un ligero ah, alargamiento, digamos. Y como por último tenemos lo que es la fexofenadina. Este se ha considerado de la manera más segura para las personas, ya que se va a estar necesitando el 100% de lo que viene siendo, no sé, una penetración en el cerebro. Para contribuir con con la tercera generación, vamos a tener que hacer metabolismos más activos. Por ejemplo, tenemos varias versiones. De estas van a ser purificadas de la segunda generación y buscando tratar de sacar el mayor potencial y el menor en interacciones con el hígado. Tendremos lo que es la desloratadina y esto va a ser un derivado de la loratadina. ¿Por qué? Porque es un poquito más potente al anterior y este va a actuar de manera más rápida. La levotiroxina va a requerir una dosis menor a las otras, pero va a lograr el mismo efectivo. Va a ser la misma, va a trabajar de forma diferente, pero